Qué bueno es encontrar una vez más, mis queridos amigos y hermanos, quienes están siguiendo este estudio del libro de Romanos. Así que la semana pasada estuvimos analizando todo el capítulo 9, donde Pablo hace un paréntesis, después que analiza todo el Evangelio, todas sus implicancias y sus virtudes, del 1 al 8. Vemos que aquí Pablo hace un paréntesis, capítulo 9, 10 y 11, donde él coloca todas sus vivencias personal, donde manifiesta su pensar en relación a Israel. Por lo tanto, te doy una cordial bienvenida en este día a ser parte de este estudio de la palabra del Señor. Así que un gusto de poder vernos y transmitir a través de estas plataformas del Facebook y el YouTube de nuestras iglesias. Así que estoy muy feliz de una vez más encontrarnos para compartir la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Como dice el texto clave, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que te invitamos a que en este capítulo 10 podamos ver el gran énfasis del factor humanos en la necesidad de entender el Evangelio. Pero también veremos otro aspecto ahí en la proclamación de dicho Evangelio, versos 14 al 15, y también veremos la respuesta de la fe, del verso 16 al 21. Por lo tanto, con el capítulo 10, Pablo se vuelve del pasado al presente, de su explicación de la incredulidad de los israelitas a su esperanza de que en el futuro había que prestar atención al Evangelio y lo aceptarán. El apóstol seguirá desarrollando más todavía esta visión en cuanto al futuro, todo en el capítulo 11. Por eso allí el capítulo 11, verso 1, hace esa pregunta. ¿Ha desechado a su pueblo el Señor? En ninguna manera. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, comenzamos orando en este momento, pidiendo la bendición de nuestro Dios. Padre, te agradecemos por tu presencia. Gracias porque nos da este gran privilegio de acercarnos a ti. Gracias por esta bendición de llegar a tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Toda la gloria y la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, seguiremos desarrollando este estudio en este día. Así que te animo a ser parte de esta academia bíblica. La academia bíblica de nuestra iglesia tiene tres puntos o tres niveles para poder estudiar la palabra del Señor. El primer nivel se llama Nuevos Creyentes. El segundo nivel es para toda la iglesia, estudiar el libro de la Biblia. Pero también la academia bíblica tiene otro aspecto, tiene que también va levantando nuevos líderes, de tal manera que están estudiando todo lo que implica la palabra del Señor. Nuevos creyentes, la iglesia en general y el liderazgo que necesita capacitarse para que sirvan con mayor eficacia en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Seguimos entonces a trabajar en este día, en este estudio de la palabra del Señor. La necesidad de la salvación, todo lo que allí hemos venido desarrollando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Israel rechaza a Jesús? Aquí entraremos de lleno, capítulo 10, del 1 al 13, leeremos en esta versión, que dice así. La versión Reina Valera contemporánea. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetan a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés escribe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas
y vivirá por ella. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre lo que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es el mayor anhelo de un siervo del Señor? La salvación de Israel, la salvación del pueblo de Dios, del pueblo elegido. ¿Cómo es que se puede tener un celo equivocado por Dios? Bueno, ahí está el verso 2 en adelante, al 3 dice: pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetan a la justicia de Dios. Es decir, el ser humano, por iniciativa propia, humanista, hace las cosas a su manera, no a la manera que Dios se ha revelado en su palabra. Ese es el celo equivocado. Y esto nos lleva a caer en cosas extremas de la religión. ¿Cuándo nosotros procuramos establecer nuestra propia justicia ante la de Dios? ¿Cuándo nosotros procuramos establecer nuestra propia justicia? Cuando nos deslizamos o nos desconectamos de la comunión del Señor, ahí pasó eso. Hago un contraste entre la ley de Moisés y la justicia de Cristo. Bueno, la ley de Moisés, todo a través del mérito. Y la justicia de Cristo es que Cristo debe ser reconocido como el que nos entrega su justicia, su poder, su gracia. Y en cambio la religión, solamente ritos y ritos solamente. ¿Cuáles son los requisitos básicos para ser un verdadero cristiano? Bueno, aquí es confesar. Confesar, como dice allí el pasaje. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, para Dios Padre será salvo. Confesar es la palabra que proviene del griego homologeo, homo, lo mismo, logeo, hablar, es decir, que significa decir lo mismo que dice Dios. Número 2, creer en el corazón que Cristo resucitó. En consecuencia, nos lleva a testificar con la boca, se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que Dios está esperando del pecador? Invocar su nombre. ¿Y qué significa invocar? Apelar, llamar sobre o en favor de uno mismo, o en el sentido de invocar en reconocimiento y adoración. Entonces, en la segunda sección es ¿por qué Israel no caminó en la fe? Veremos aquí del verso 14 al 21. Leemos en el nombre del Señor. Una vez más, dice así: ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído?
¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncia la paz, de los que anuncia las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿es verdad? ¿No han oído de ejemplo ante sí? Por toda la tierra salió su voz de ellos, y sus palabras ha llegado hasta la llegada, y su palabra ha llegado hasta los confines de la tierra. El verso siguiente, 19. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes se sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente, los que no buscaban me encontraron, me manifesté a todo aquel que no pregunta por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contestario. Así que desarrollemos esta sección de por qué Israel no caminó en la fe. Presente algunas objeciones que da el apóstol Pablo refutando los posibles argumentos de los lectores. Y si no oyeron la palabra de Dios, ahí en el verso 14. Y si no oyeron la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Dice, respuesta, para invocar se necesita creer. Y para creer se necesita oír. Y para oír se necesita un predicador. Y un predicador necesita un llamado. ¿Acaso no hubo decenas de llamados por Dios? Bueno, en la primera objeción dijimos, si no oyeron la palabra, ahí tenemos la respuesta. Segunda objeción, sin embargo, no obedecieron porque no habrán obedecido. Respuesta, podríamos haber creído que escucharon la palabra de Dios, pero rechazaron el mensaje, no quisieron creer. Entonces, la respuesta, dice, es la siguiente. Podríamos haber creído porque escucharon la palabra, pero rechazaron el mensaje, no quisieron creer. Tampoco los antepasados judíos creyeron, Isaías 53:1. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No es culpa del predicador ni del mensaje, sino de quien lo recibe. Entonces la pregunta es la siguiente. Ahora, si la fe viene por el oír, ¿no será que no pudieron escuchar, por eso no creyeron? Verso 17 al 18 dice de esta manera, pero dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, seguimos aquí analizando estos pasajes, 17 y 18. Entonces, la respuesta de Pablo dice, reafirma por la palabra que por la tierra salió su voz. Tuvieron mucha oportunidad de escuchar el mensaje. Cuarta objeción, escucharon, pero si no entendieron el mensaje, verso 19 al 20, la respuesta es imposible porque ahí vemos, dice, ¿cómo puede ser que un Israel, el único pueblo relacionado con Dios, no entendiera un mensaje tan sencillo que hasta un gentil o predicador podían entender? ¡Qué maravilla! Lo segundo, el mayor problema de Israel es que no buscaban a Dios. Él siempre se manifestó en forma personal a todo aquel que lo buscaron sinceramente. Tanto pasajes como el Antiguo Testamento que podrían haberles motivado a buscar si tan solo hubieran estado predispuestos a aceptar su llamado. Búscame y siga. Entonces, estos pasajes nos ayudan a reflexionar. Búscame y sígueme. Amós 5:4. Entonces, seguimos con el siguiente análisis. Y conclusión. Israel endureció su corazón por su incredulidad. Ha sido rebelde al llamado de Dios, pero Él tiene un plan para salvarlo. Siempre Dios es un Dios de segunda oportunidades. Por eso allí en el capítulo 11, verso 1, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. La ley de Moisés nos muestra cuán pecadores e imperfectos somos por nosotros mismos y no podemos salvarnos. Solo la gracia de Dios. Entonces, debemos tener un corazón como de Jesús, como el de Pablo, compasión por los perdidos, para predicarle la palabra de Dios. Repaso. ¿Verdadero o falso? Usted me va a decir, Pablo oraba para que Dios trayera juicio a sus perseguidores. Falso. 2. Los judíos tienen celo por Dios. Verdadero. Entonces, número 3. La ley de Moisés indicaba que los perfectos podían ser justos. Falso. ¿O verdadero? Verdadero, pues. Lo único que importa para ser salvo es que alguien confiese con sus labios que Jesús es el Salvador. Falso. Hay que creer con el corazón. Primero hay que ser salvo para después invocar el nombre de Dios. Número 5. Primero hay que ser salvo, como dijimos recién, y después invocar el nombre de Dios. Falso. Para invocar deben ser llamados, para ser llamados deben creer, y para creer deben ser enviados. Verdadero. Falso, güey. Pablo dijo que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, porque antes de ser apóstol, su oficio era podólogo. Falso. Cuando Pablo habla de un pueblo que no buscaba ni preguntaba por Dios, se refería a los gentiles. Verdadero. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Versículo a memorizar en esta ocasión. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, qué bueno es dejar este momento para repasar.
Señor, y cantamos juntos. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Aleluya, aleluya, al Rey, aleluya, al Rey, aleluya, al Rey, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor. Amén. Muy feliz y contento de poder haber cantado estas alabanzas de Ramate, de adorar, terminando este estudio, adorando al Señor. Así que nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor, con el capítulo 11, y allí estaremos fraccionando en dos partes el capítulo 11 de este estudio. Lección número 15 y lección número 16, dividido este capítulo 11. Que el Señor nos bendiga. Un gran abrazo. Invitamos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas a sumarse y decir de dónde nos están escuchando. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Le habla el pastor Luis Mariqueo. Somos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Fundo del Carmen y Labranza, Temuco, Chile. Nos despedimos desde ya. Que el Señor les bendiga y realmente nos use.